Es momento, como cada semana, de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da un gustazo verdaderamente darle la bienvenida. La verdad es que no sé si ya nos habías acompañado. Llevo tanto tiempo ubicándote, conociéndote en redes sociales, que luego me pregunto, ¿ya estuvo o no estuvo en QWERTY nuestro amigo Luis Fernando García, quien es director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales? Y por supuesto que vamos a estar hablando de un tema que seguramente ya todo mundo escuchó o vio en la televisión o en la radio, y es pues la aprobación de esto que se conoce como el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil a raíz de una modificación a la Ley de Telecomunicaciones, lo que obligará a las compañías de telefonía a que les demos datos no solo de nuestra línea telefónica, sino inclusive datos biométricos. Y para entender qué diantre significa todo esto, justamente vamos a estar hablando con Luis Fernando. Bienvenido, Luis Fernando, a esto que es QWERTY, tu programa también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y hablar de estos temas tan polémicos. O sí que lo son y que pueden llegar a ser un poco intimidantes y complejos. Pero bueno, ya pasó esta modificación en las dos cámaras, el Congreso ya la aprobó y tocará que el presidente lo ratifique o no. Hagamos un ejercicio hipotético para la gente que todavía no sabe bien qué implica la creación de este padrón. Supongamos que esto avanza, que el presidente está de acuerdo con esto, no sería raro porque al final de cuentas es una propuesta de su partido, que legalmente no encuentra ningún obstáculo y esto se implementa. Hipotéticamente, si esto llegara a estar operativo en 6 meses o un año y yo me quiero comprar un nuevo iPhone, ¿a qué me obligaría la creación de este padrón de usuarios de telefonía móvil? Claro, bueno, como dices, todavía esperamos que el presidente no la publique, es poco probable que no la publique, y después se impugnará. Sin duda, esto se impugnará vía acciones de inconstitucionalidad, amparos, y el Poder Judicial, los jueces, la Suprema Corte tendrán que decidir sobre algo que es, desde mi punto de vista, clarísimamente inconstitucional, pero suponiendo que esto entre en vigor, si eres un usuario nuevo de telefonía, al momento de registrarte, y todavía falta un tiempo para eso, porque tendrían que emitirse unos lineamientos, hay muchos trámites que todavía tienen que suceder para que esto efectivamente empiece a suceder, faltará yo creo que más de un año mínimo, si no es que hay amparos con suspensiones, etcétera, pero si empieza a echarse a andar el padrón, una persona que compra un chip de telefonía por primera vez o nuevo, tiene que entregar datos biométricos, que no se sabe exactamente cuáles, pero pueden ser todos, puede ser rostro, iris, huella digital, no sabemos, registro de voz, hay muchos datos que podrían caber ahí, falta la regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y además tendrás que llevar un documento de identidad, como pasaporte, credencial de lector, cédula profesional, y dar tu CURP, ¿no? Y entre otros datos que te van a pedir y van a quedar registrados. Los que ya hay 120 millones de líneas de telefonía móvil, los que ya tenemos un chip de telefonía, nos van a dar 2 años a partir de que se eche a andar este padrón para que vayamos a registrarnos. Y supuestamente, si no nos registramos, nos van a cancelar la línea y vamos a perder el número para siempre. Yo quiero ver que el gobierno obligue a las operadoras a cancelarle a decenas de millones de personas su línea telefónica. Quiero ver que lo haga. Yo incluso diría, que no creo que vaya a suceder. Yo honestamente creo que esto no va a suceder porque las impugnaciones van a ser exitosas. Esto es clarísimamente inconstitucional. Pero si se llegara a acabar las rutas, yo creo que millones de personas boicotearíamos el padrón. Y bueno, a ver, quítame la línea, a ver si es cierto. Yo creo que no se van a atrever a hacerlo. Y si sí, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues me saco otro chip y ya está, ¿no? Será el inconveniente de cambiar de número telefónico, pero ya está. Y la otra cosa que va a pasar, digamos, eso es lo mínimo que va a pasar, pero las cosas graves que van a pasar son que van a estar estos datos de 120 millones de líneas y creciendo, disponibles sin autorización judicial por parte de policías, de ministerios públicos, que frecuentemente vemos todos los días en las noticias que están involucrados en temas de extorsión, de secuestro, es decir, los propios fiscales, policías, militares, están muchas veces coludidos con la delincuencia organizada, van a poder acceder a este padrón. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Algo que pasa muy seguido, que de hecho ya pasó con el primer intento. Muchas personas no se acordarán,
pero en 2008 ya se creó un registro similar, el famoso Renault, que operó nada más de 2009 a 2011. Y operó nada más de 2009 a 2011 porque fue un fracaso. Durante ese tiempo subió la extorsión 40%, el secuestro 8%, la base de datos se filtró a los 2 meses y estaba en venta en 500 pesos, datos de 50 millones de usuarios de telefonía. Es más probable que se haya utilizado ese padrón, ese Renault, y se utilice este padrón, si es una realidad, para cometer delitos que para resolverlos o investigarlos. Y otra consecuencia grave que también puede suceder es, claramente la delincuencia no se va a registrar en el padrón. Es absurdo creer que un delincuente va a utilizar un teléfono registrado a su nombre y a sus datos biométricos para cometer un delito. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a comprar chips de telefonía de Estados Unidos, donde no se exige nada para comprar un chip de telefonía de prepago, pueden duplicar o clonar SIMs, pueden utilizar teléfonos robados, pueden utilizar plataformas de voz sobre IP similares a Skype, por ejemplo, que te permite hacer llamadas, mensajes, y algunos que te permiten incluso falsificar el número que aparece en el identificador. Y el riesgo de esto es que la reforma dice que la persona que aparezca registrada en el padrón se presume que es la responsable de cualquier llamada o mensaje que salga o que aparezca que sale de ese número, salvo prueba en contrario. Entonces tú tendrás que demostrar tu propia inocencia si alguien te roba el celular y antes de que lo reportes hace unas llamadas de extorsión, o si alguien utiliza y suplanta tu tarjeta SIM o tu número telefónico, y te puedes ver en un problema de ser acusado de algo que jamás, que no cometiste, ¿no? Un delito que no cometiste. Entonces hay una serie de consecuencias. Además, puedo seguirle, o sea, el tema de vigilancia también. Los datos que están en el padrón pueden ser utilizados por gobiernos para monitorear nuestra localización, para monitorear nuestra actividad, porque piensen, o por ejemplo, esta les va a encantar, les va a aterrar. ¿Cuántas cuentas de Reddit, de Twitter, de mail, de lo que sea, hacemos en donde no damos nuestro nombre? Y tenemos derecho a hacerlo, tenemos derecho a navegar anónimamente, porque a veces, no sé, queremos explorar nuestra sexualidad, o queremos, no sé, postear, no sé, cuentos eróticos, pero no quiero poner mi nombre, qué sé yo. Tengo derecho a hacer esas cosas. Y en las cuentas no me piden mi nombre, pero a veces sí me piden mi teléfono, que está asociado. Piensen todos los servicios en línea a los que les damos nuestro teléfono y que hasta ahora somos anónimos, pero con este padrón vamos a poder ser desanonimizados y pueden usar esa información en nuestra contra de alguna manera, ¿no? Entonces, las implicaciones también de vigilancia y de poder conectar la actividad de una persona a través de los datos que están asociados al número telefónico y a la identidad ahora con el padrón, pueden ser también sumamente riesgosos en un país como México, en donde tenemos un historial grandísimo de abuso, de espionaje, y no nada más de gobiernos pasados. Justo hace unos días el diario El País revelaba que la Fiscalía General de la República, ya en este gobierno, en 2019, compró un sistema de geolocalización que utilizó de manera ilegal, al menos tenemos comprobadísimas 13,700 veces lo usó de manera ilegal, como mínimo, pero compró la capacidad para geolocalizar hasta 135,000 teléfonos. Y compró otro equipo que se llama Echo, que es un equipo que literalmente el que vende este equipo, que es una empresa israelí que se llama Rayson, dice, es un equipo que te permite recolectar datos personales de todos los usuarios de Internet del país, algo que es clarísimamente violatorio de la privacidad, inconstitucional, violatorio de derechos humanos, propio de regímenes autoritarios, como el padrón, que por cierto, uno pensará, bueno, y esto no se pasará en otros países, pasa en muy pocos. Menos de 20 países en el mundo le exigen a los ciudadanos entregar datos biométricos para usar un chip de telefonía. China, Venezuela, Arabia Saudita, países en una lista en la que no queremos estar y que el Congreso nos acaba de meter. A ver, vámonos por partes, porque nunca faltará el cínico que dirá, bueno, ya todos los bancos nos piden y tienen nuestros datos, e inclusive también nos piden la huella digital. ¿Quién quita que también los operadores de telefonía lo hacen y también tienen todos nuestros datos? Hay que explicarle a la gente por qué sí hay una diferencia entre lo que ya te pide una empresa privada y su base de datos, que pensemos que solo ellos la tienen, quién sabe, y la tienen bajo cierto cuidado tecnológico y de seguridad digital, y la diferencia que eso implica con respecto a que sea el gobierno el que vaya a reunir toda esa base de datos de todos los usuarios con datos biométricos. ¿Podrías hacer también un énfasis en las diferencias entre estas dos posibilidades?
Sí, aunque de entrada tampoco está bien que los bancos recaben estos datos biométricos. Y nosotros nos hemos opuesto y estamos combatiéndolo y muchas personas no quieren darle sus datos biométricos a los bancos y tienen justa razón para estar preocupados, porque a diferencia, digamos, frecuentemente hay vulneraciones de datos personales y nos avisan en nuestro correo, uy, perdón, tuvimos una vulneración, cambia tu contraseña porque se filtraron las contraseñas. Y bueno, cambias tu contraseña y es muy grave y puede haber afectaciones, pero cambias tu contraseña y ya está. Pero en el caso de los datos biométricos, existe el riesgo de que se vulneren y se acceda a los datos biométricos de una manera en la que te genera efectos de manera irreparable y para siempre, irremediable, porque no puedes cambiar tu cara o tu rostro o tu huella digital o tu iris, como puedes cambiar tu contraseña. Y las afectaciones pueden ser permanentes y también te pueden suplantar la identidad con datos biométricos. No es infalible esta tecnología de verificación. Y en ese sentido, en cualquier caso, construir bases de datos gigantescas, de millones de datos biométricos y ponerlos así todos apilados en un lado, en una caja fuerte, por más candados que le pongas, un hacker chino, desde la NSA de Estados Unidos, puede entrar y robarse todos esos datos. El mejor dato, el dato más protegido es el dato que no se recolecta. Entonces se tiene que pensar muy bien, ¿verdaderamente necesito esos datos o nada más los estoy poniendo en riesgo a lo güey, básicamente, ¿no? Y por eso es que es tan preocupante que haya bases de datos, lo que se conoce bases de datos centralizadas, esto de que agarro los datos de millones de personas y los pongo en un mismo lugar. Hay otros sistemas, se pueden usar biométricos de otras maneras, por ejemplo, quienes desbloquean su teléfono con su cara. Apple y Google no tienen los datos biométricos de todos los que tienen iPhone o Android. No, el dato biométrico está en el teléfono y lo único que hace el teléfono es contrastar el dato biométrico que tú registraste en el teléfono con el rostro o la huella. En caso de que te robaran el teléfono y fuera un super hacker que rompe el cifrado del iPhone y se roba el dato biométrico, pues se robó un dato biométrico. No es rentable para ningún hacker hacer eso, pero si tú le pones 120 millones de datos biométricos, dice, uy, aquí sí le voy a echar ganas, voy a invertir en vulnerar esa base de datos porque es muy lucrativa. Por eso se trata de evitar las bases de datos centralizadas y de no recolectar datos que no debemos recolectar. Pero si una base de datos centralizada de datos biométricos es peligrosa, generar muchas bases de datos biométricas es todavía peor, y eso es lo que estamos haciendo una base de datos biométrica en cada banco. Sí. Base de datos biométrica, teléfonos, en sillería, en el SAT, ahí viene la cédula de identidad digital. Es el peor de los mundos, generar quintuplicadamente o sextuplicadamente bases de datos centralizadas de datos biométricos, que cada una de ellas es un grave riesgo de que se vulneren esos datos y nos generen afectaciones de por vida. De acuerdo. Hay muchas cosas absurdas alrededor de esta legislación, pero tú bien decías ¿qué datos biométricos? ¿Esto qué implica? Que Telcel, Movistar, y luego ¿qué pasa con los operadores móviles virtuales que ni oficinas tienen, ni centros de atención de servicio tienen? Le van a abrir la puerta a 122 millones de personas para escanearnos el iris. ¿Están pensando en eso seriamente? Sí, también tiene muchos obstáculos logísticos. A ver, en México hay alrededor de 500,000 puntos de venta de chips de telefonía. Tendrías que instalar sistemas de recolección de datos biométricos en 500,000 establecimientos y eso es carísimo, inviable. Es poco probable que eso suceda. ¿Y a costo de quién? De las compañías de telefonía. ¿Quiénes pagarían por esos dispositivos? ¿Y de dónde se obtendrían esos dispositivos? ¿Y quién sería el proveedor ganón? Exactamente, por ahí estás haciendo las preguntas correctas. De entrada, la obligación de recolectar los datos sería de las empresas. Y van a tener que gastar un montón de dinero. Ellos se oponían también, en parte por esto, ¿no? Yo creo que principalmente por esto, porque les va a costar. A nosotros, más que eso, nos importa el tema de los derechos, pero también nos repercute, porque ese gasto no lo va a pagar Slim de su bolsa. O sea, ese gasto se va a trasladar a los usuarios. El costo de la telefonía móvil va a aumentar derivado de los costos de la implementación de este sistema. Y luego esos datos se tienen que transferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una entidad autónoma, pero de gobierno, y vamos a tener que pagar de nuestros impuestos. Pero ahí está el otro problema. El Congreso le dijo al IFT, oye, IFT, ahí te van estas facultades. El IFT dijo, a mí no me las des, yo no las quiero, no sé, no tengo la capacidad, no tengo la expertise, no tengo el presupuesto. Dijo, pues no me importa. Entonces le dijo, no me importa y te van esas facultades y además no te voy a dar un peso más, hace como quieras. El IFT que querían desaparecer hace no sé cuántos meses.
Exactamente, exactamente. Es todo muy surreal, ¿no? Y el propio IFT, pues va a tener que decidir o resguardar muy chafamente los datos, lo cual los pone más en riesgo, o pues no sé de dónde va a sacar dinero para hacerlo, o no hacerlo, o hacerlo chafamente, o vamos a tener que gastar al menos se calcula al menos 1,000 millones de pesos en la primera década para construir esta base de datos, ¿no? Y luego, como tú bien mencionas, esto afecta también, uno cree que las únicas operadoras de telefonía son las grandes empresas con las personas más ricas del país, pero no es así. Hay operadores móviles virtuales, hay incluso telefonía comunitaria, comunidades que se organizan entre sí y han generado sus propias redes de telefonía, a las que también les va a aplicar todo esto y muy probablemente les va a generar obstáculos que las puede matar, o sea, va a afectar la competencia y eso también puede elevar los precios y generar pues más problemas para los consumidores de telefonía y también marginar a las personas más vulnerables de la sociedad, a la gente más pobre, porque también uno de los requisitos es presentar un documento de identidad y no todo mundo tiene un documento de identidad, no todo mundo tiene un pasaporte que cuesta, no tiene credencial de lector porque no es mayor de edad, es decir, hay muchas personas, un porcentaje considerable, no mayoritario, pero sí importante, que no va a poder comprar un chip de telefonía ni aunque quiera, ¿no? Y además el tema de la inconveniencia. Muchas personas que vivimos en las ciudades, bueno, pues vas a la esquina, pero hay personas que no van a tener un centro de registro de datos biométricos cerca y no lo van a hacer, ¿no? Y van a quedar excluidas de un derecho constitucional en México que es el acceso a las tecnologías de la información. Que eso se enlaza con algo que tú decías en el primer bloque de la entrevista y que tienes toda la razón, y es, ¿a poco en verdad nos van a cancelar la línea a todos? ¿Es legal, es constitucional, sobre todo cuando es un servicio que ya, digamos, por el cual ya pagamos, el cual ya nos beneficia, que nos lo quite el gobierno por una extraña ocurrencia? O sea, que mañana hagan lo mismo con la televisión por cable o nos quiten las consolas de videojuegos. Está raro, ¿no? Aguas, aguas que... no les doy ideas a Monreal. Bueno, López Obrador ya dijo en una mañanera que la culpa es de los videojuegos por ser violentos, entonces no les des ideas. Pero sí, o sea, no es constitucional, es totalmente violatorio de la libertad de expresión, del derecho que está en la Constitución, que no en todas las constituciones del mundo está, y en esta sí. A ver si sirve de algo que esté en la Constitución, porque dice claramente que tenemos derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En ninguna parte de la Constitución dice tienes derecho a las tecnologías de la información y la comunicación si entregas tus datos biométricos, casi a punta de pistola. Pues claro que no. Y esto sigue, llevamos más de 10 minutos hablando de todas las complejidades, problemas, y lo peor de todo es que todo esto es innecesario. Los delincuentes no se van a registrar en el padrón. O sea, es verdaderamente ridículo todas las piruetas que estamos haciendo para explicar algo que es clarísimo. En los primeros 10 minutos cualquier persona con un dedo de frente entiende que esto es peligrosísimo, inconstitucional, violatorio, y aún así se aprobó en el Congreso, que se aprobó por una ventaja mínima. Fueron 56 votos a favor, 52 en contra y 7 abstenciones. Si los que se abstuvieron hubieran votado en contra, hubiera sido la votación más cerrada de este sexenio, al menos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es que es absolutamente innecesario, inútil para combatir la delincuencia, peligroso, autoritario, y no tiene manera, inviable, impide cerrar la brecha digital, costoso. No tendríamos por qué estar perdiendo nuestro tiempo hablando de esto, pero increíblemente pasó por las dos cámaras del Congreso y está en el escritorio del presidente López Obrador. Ya dijo que sí está a favor, pero yo lo siento medio dudando. Y también surge la pregunta de, bueno, ¿y por qué lo están haciendo? Y yo creo que es una mezcla de varias cosas. Ignorancia, autoritarismo. Hay gente que sí quiere los datos y quiere ver cómo puede utilizarlos de una manera autoritaria. Y también creo que, a final de cuentas, el Gabinete de Seguridad está buscando pretextos para justificarse ante su jefe, que es el presidente, y decirle, es que no es que la estrategia que está mal, que es básicamente la misma de los gobiernos anteriores, no es que no sabemos hacer nuestro trabajo, somos incompetentes, es que nos falta este padrón, pero ya que tengamos este padrón va a ver, jefecito, cómo sí le vamos a cumplir con bajar el índice delictivo de extorsión. Y es pura demagogia. Son funcionarios tratando de cuidar su trabajo frente a una falta de resultados. Y en el camino se están llevando la privacidad, la seguridad, los derechos humanos, la libertad de expresión, la posibilidad de ejercer el derecho de libertad de expresión en línea de manera anónima,
combatir la brecha digital, el derecho de las personas más pobres a poder conectarse a la telefonía móvil, en fin, hasta nuestro bolsillo va a afectar. Es ridículo, absurdo, pero aquí estamos. Y esto es una realidad, no es un sueño. Sí estamos esto es real. Oye, bueno, y entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que tú sí crees que va a ocurrir? Supongamos, bueno, primero, el presidente tiene o no que decidir si veta o no la ley. Vamos a poner que sigue adelante, cuáles son los recursos legales existentes y vamos a suponer que aún así fracasan esos recursos legales, siempre estará esta opción de decir, bueno, y si de esos 120 millones de mexicanos, 60 millones decimos ni no, no lo vamos a hacer y háganle como quieran. Quiero ver que a 60 millones de personas, ¿qué le sucede a la economía de un país en donde le cortas la línea a 60 millones de personas? Claro, totalmente. Una vez que se publique, que es lo más probable, el primer recurso legal es la acción de inconstitucionalidad, que no todos la pueden interponer, pero dado que hubo muchos votos en contra en el Senado, hay suficientes senadores que pueden llevar este tema a la Suprema Corte. También un tercio de la Cámara de Diputados podría hacerlo. La CNDH y el INAI tienen la facultad y la obligación, desde mi punto de vista, de llevar este tema a la Suprema Corte vía la acción de inconstitucionalidad. Las operadoras telefónicas seguramente se van a amparar, van a meter amparos. Organizaciones como R3D y otras seguramente te lo garantizo, vamos a meter amparos en contra de esto. Usuarios individuales podrán hacerlo también y meter amparos. Y yo creo que mi pronóstico es que eso lo va a frenar. Y si no, sin duda queda, digamos, hay otros obstáculos logísticos, presupuestales que ya hablamos, que yo creo que no se van a resolver y también pueden terminar porque el gobierno diga, bueno, ya está bien, siempre no. Y aún así, si sí lo quieren echar a andar, yo creo que la opción del boicot es la última que nos queda y la que creo que millones de personas ejerceríamos si nos quisieran obligar a entregar nuestros datos biométricos de una manera tan irresponsable para poder ejercer un derecho que es el acceder a Internet vía la telefonía móvil. Creo que ese sería el último reducto y yo dudo mucho que este gobierno quiera echarse el costo político de cancelar la línea de teléfono a millones de personas. Nos quedan 2 minutitos, es que te puedo hacer otra pregunta y nada más para que la gente lo recuerde. Esto ya lo vivimos, esto ya sucedió en el sexenio de Calderón. Cuéntanos qué pasó, porque yo genuinamente estoy tratando de hacer memoria. Yo me acuerdo que lo dejé hasta el final y siempre sí me terminé registrando, pero también hubo mucha oposición. ¿Qué pasó a final de cuentas con el Renault y cómo estábamos repitiendo un poco los errores del pasado? Sí, de hecho ya hay un antecedente también de esto, ¿no? El Renault, que como ya habéis mencionado, se creó en la época de Calderón por iniciativa de García Luna, que está ahora acusado en Estados Unidos de narcotráfico, para que vean cómo el cuentito es por la seguridad. Nos han mentido muchas veces y creo que ya hay que aprender a no cometer los mismos errores, pero bueno, ya nos la aplicaron en 2008, se creó este padrón, subió la extorsión y el secuestro, muchas personas no se registraron y se fue prolongando y haciendo prórrogas porque millones no se habían registrado y las empresas no querían perder el negocio de millones de líneas, el gobierno no quería echarse también el costo político de cancelar las líneas, entonces ya pasó también esto. Entonces no se canceló una sola línea en ese momento. No se canceló ninguna línea, se canceló el Renault porque además se filtró, fue un desastre. Como te digo, subieron los delitos, muchas personas no se registraron, entonces les dio miedo, ya les tembló, y ahí ya está el antecedente, les tembló la mano de cancelar las líneas, se filtró el padrón, empezó a hacer un escándalo, y al final decidió en 2011, no, ya, está bien, lo vamos a cancelar. De hecho, el senador Ricardo Monreal, que ahora fue el jefe de la bancada que aprobó esto en el Senado, en 2011 dijo que lo quitaban porque era una flagrante violación de los derechos y libertades. Bueno, 10 años después, él lo promovió y no tuvo ni siquiera el valor de subir a tribuna y defenderlo. Pero bueno, ahí está en la página de R3D, en Twitter de @R3DMX, el video de Monreal para que lo vean con sus propias palabras, cómo decía que era una violación flagrante de derechos y libertades, y 10 años después guardó silencio, pero le jaló las orejas a sus senadoras y senadores para que votaran a favor. Y por un estrecho margen de 4 votos, estamos en este lugar absurdo, distópico y totalmente autoritario, insisto, solamente en países como China, Arabia Saudita, Venezuela sucede esto, en los países democráticos no. Y hay que seguir dando la pelea porque creo que no queremos la mayoría ser parte de esa distopia autoritaria a la que nos están empezando a dirigir.
Pues bueno, más claro imposible, Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias por habernos acompañado. Si la gente quiere saber un poco más de ti, seguirte, conocer más sobre este tema, ¿dónde pueden encontrarte a ti o a la Red en Defensa de los Derechos Digitales? Sí, claro, síganos en r3d.mx, en Twitter, en Facebook, @r3dmx, y también pronto lanzaremos una campaña sobre el tema de no al padrón, donde también ayudaríamos a la gente también a involucrarse en resistir este padrón, en presionar a las autoridades para que metan las acciones de inconstitucionalidad y también para ampararnos en contra de este grave atentado en contra de la democracia y los derechos humanos. Y cuentan conmigo y con este espacio, no lo dudes, Luis Fernando. Muchas gracias por habernos acompañado.